Análisis del cultivo. Revise su muestra. Trate de hacerlo de manera diaria o diariamente hasta que identifique las colonias, es decir, hasta que vea crecimiento dentro de ellas. ¿Cómo identificar las colonias? Las características de las colonias, en este caso del cultivo completo, de las colonias completas, tienen diferentes formas y eso va a depender del tipo de bacterias y cómo se agrupen. Podemos encontrar colonias puntiformes en formas de puntas, circulares en forma de círculos, rizoides, irregulares y filamentosas o filamentoso. Las filamentosas tienden a ser una característica principal de los hongos. Aquí en esta imagen podemos ver diferentes tipos de colonias y se caracteriza que vemos diferentes tipos de colores. Vemos amarillas, naranjas, color blanco, medio transparentoso, etc. Las colonias filamentosas o filamentosos son características de un grupo de hongos, porque hay un grupo de hongos que son familias o parecidos a las levaduras, que estos no generan filamentos. En cambio, estos hongos que son considerados filamentosos sí generan filamentos. Los filamentos lo hacen ver o hacen ver el cultivo como si fuera algo peludito o por el estilo. Seguramente ustedes se han dado cuenta del moho que crece en los panes cuando estos se dañan. Entonces estos son hongos filamentosos y el medio de cultivo que se utiliza para su crecimiento sería el pan. Entonces tiende a tener esa característica como si fuera algo esponjoso o estos pequeños cabellitos que salen de nuestro medio de cultivo. Para nuestra práctica, nosotros utilizamos un agar nutritivo sólido colocado de manera inclinada en un frasco de 5 mililitros con una tapa en forma de rosca. El agar con características transparentes o translúcidas con un poco de tonalidad amarillo en el caso de que no tenga ningún tipo de colonia bacteriana en su superficie. Ahora, para nuestro video he realizado dos cultivos bacterianos en los cuales vamos a ver los resultados en comparación con el agar sin cultivo en las siguientes dos imágenes. En la primera imagen podemos observar que hubo digamos, o hay unas colonias bastante pequeñas de características translúcidas en la parte superior del agar. En cambio, en el segundo, nosotros podemos ver colonias más distinguidas, que son de forma punteada, o sea, son como puntos de color blanco en la parte superior del agar. Una de las formas también que podemos identificar cuando ya nuestro agar tiene algún crecimiento bacteriano es mediante el olor. Las bacterias, cuando realizan los procesos metabólicos, tienden a producir gases con olores bastante característicos. Podríamos decir olores putrefactos, vomitivos, etc. Olores que tienden a ser bastante incómodos para nosotros los seres humanos. También los procesos metabólicos bacterianos generan humedad que vemos como condensación en el frasco. Ahora, en el caso o en nuestro caso vamos a tomar el frasco número 2 como ejemplo para llenar nuestra hoja o nuestra documentación de análisis y observaciones, tomando en cuenta que según el tipo de cultivo nosotros vemos que como es un cultivo o digamos unas colonias de forma punteada y no tienen ninguna característica filamentosa, podemos afirmar de manera solamente con observación y observación de las características macroscópicas que tenemos un cultivo de bacterias. Para calcular el tiempo de crecimiento de nuestro cultivo bacteriano tenemos que tomar en cuenta la hora en que nosotros realizamos la siembra o colocamos nuestra muestra en el cultivo bacteriano.
En el caso del ejemplo que estamos realizando, fue a las 16 horas con 25 minutos. Eso fue obviamente la fecha jueves. Entonces se les hizo la salvedad de que tenían que colocar la hora en que se realizó el cultivo en un formato de 24 horas. ¿Por qué? Porque es más fácil realizar el cálculo del tiempo de crecimiento si usted lo trabaja a base de 24 horas en vez de 2 periodos de 12 horas. Entonces, tomando en cuenta eso fue a las 4 de la tarde, significa que sería a las 16 horas y con 25 minutos. Luego de eso, nosotros tenemos que comenzar a contar cada uno de los días que pasa desde que realizamos el cultivo hasta que ya vemos o consideramos que hay ya un crecimiento de colonias bacterianas lo suficiente para nosotros analizar. Entonces, es decir, que en este caso se hizo el cultivo el jueves 10, luego pasó el viernes 11, significa un día, y le voy a sumar 24 horas. Luego pasó el sábado 12, que son 24 horas más, y el domingo fue que yo verifiqué el cultivo bacteriano y tenía las suficientes, digamos, o la cantidad de colonias que se podían ser observables para yo estudiarlas. Entonces, en ese caso, solamente tengo que poner la hora final donde yo pude observar las bacterias, o a la hora que yo revisé en este caso sería 18, porque los revisé a las 6 de la tarde. Entonces tendría 16, 24, 24 horas más y 18. ¿Qué pasa? A la hora inicial nosotros tenemos que restarle 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos todas las 16 horas del día, sino que solamente tomamos las horas que faltaron para 24 horas y después todos los días demás. Entonces, a la hora inicial les restaremos 24 horas y eso sería igual a 8 horas. Y esas fueron las horas que estuvo el cultivo, porque nosotros lo pusimos a las 16 horas, pero no tiene 16 horas de hecho el día inicial, sino que lo pusimos a las 4 y vamos a contar de las 4 para allá. Entonces, tomando eso en cuenta, les restamos las 24 horas del día y nos da que durante ese día el cultivo estuvo incubándose 8 horas, luego las 24 horas del viernes, luego las 24 horas del sábado y luego 18 horas del domingo. Entonces, el domingo los minutos que yo tomé en cuenta fueron, voy a colocar o hice la suposición que fue a las 6 en punto de la tarde, que revisé, por lo tanto no tengo minutos finales. Ahora, en este caso, simplemente voy a sumar 8, 24, 24 y 18. Y lo que me dé esa suma, que en este caso son 74 horas, ha sido el tiempo de incubación o el tiempo de crecimiento de mi colonia bacteriana. En el caso de los minutos, simplemente tengo que sumar los minutos finales con los minutos iniciales. Entonces tengo, vamos a ver, 25 más 0 va a ser igual a 25, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que recordar que al igual que en las horas iniciales, tenemos que tomar en cuenta los minutos, o sea, diríamos los 60 segundos, digamos los 60 minutos que tenemos que restarle. Entonces, en este caso, como es los mismos 25, no tenemos que restarle más nada y sería 25 menos 60 y ahí tengo 35 minutos, que esa es la cantidad de minutos, en este caso, que estuvo mi cultivo activo. Entonces sería 74 horas con 35 minutos. Tomando en cuenta los cálculos que hemos realizado, escribiremos 74 horas y 35 minutos en el tiempo de crecimiento de la colonia. En la temperatura aproximada, todos deben colocar de 30 a 40 grados centígrados, en este caso Celsius.
el lugar de incubación, usted va a colocar el lugar donde se estuvo incubando la muestra, es decir, donde usted la tenía guardada hasta que se dio el crecimiento de la colonia bacteriana. Tipo de microorganismo, en este caso, según lo que hemos visto anteriormente, estamos hablando de una posible bacteria en el cultivo. El tamaño aproximado de la colonia se tomará a base de la mayor o de mayor tamaño, y en este caso se puso un aproximado de 1 a 2 milímetros. Para nosotros poder elaborar las conclusiones del estudio, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. El primer aspecto que tenemos que tomar es el nombre de la muestra. En el caso del ejemplo, el nombre de la muestra es taza del inodoro. Luego tenemos que tomar en cuenta el medio de cultivo utilizado. Como ya nosotros vimos, es agar nutritivo sólido, en este caso. El tiempo de cultivo ya nosotros lo calculamos que era 74 horas con 35 minutos. La temperatura ya le indicamos que se trabaja en una temperatura de 30 a 40 grados centígrados. Y también hemos hablado sobre las características de la colonia. Entonces, en las características de la colonia, que es algo que vamos a trabajar un poquito más abajo, encontramos, ¿verdad?, la forma de la colonia. En este caso, la forma de nuestra colonia, del ejemplo que tomamos, que era la botella número 2, es punteada, o sea, en forma de puntos. Después tomamos en cuenta el tamaño. El tamaño de las colonias era más o menos de 1 milímetro a 2 milímetros por igual. Pero podemos poner uno solo. En este caso solamente vamos a trabajar con las colonias más pequeñas, que es un milímetro. Lo de 1 milímetro a 2 milímetros fue algo más aproximado. El olor que desprende la colonia podemos decir, según lo que describimos o lo que vamos a describir, que es un olor fuerte y putrefacto. En este caso es un olor de algo que está dañado o no, que normalmente lo caracterizamos de esa manera. Y el color es de color blanco, o sea, las colonias en este caso vimos que eran puntos blancos. Entonces, tomando estos puntos en cuenta, vamos a escribir o redactar lo siguiente en el recuadro de conclusiones y del estudio, en este caso, conclusiones del estudio. De la muestra tomada de la taza del inodoro, se realizó un cultivo de microorganismos en agar nutritivo sólido. Se incubó por 74 horas en una temperatura de 30 a 40 grados centígrados. Se observó un crecimiento de varias colonias en forma de puntos de color blanco de 1 milímetro de diámetro, con un olor fuerte y putrefacto. Esto indica la presencia de bacterias en la superficie estudiada. Por último, colocaremos nuestro nombre y apellido junto con nuestro curso y sección. Luego vamos a proceder a entregar nuestra documentación completada junto con el análisis y observaciones, al igual que nuestro cultivo bacteriano en el frasco dentro de la bolsa transparente, y entregarlo el día seleccionado por el profesor en el centro.